a esa zona, ¿no? San Luis, Mendoza, San Juan, en esa región tan característica de la producción de nuestro país, si bien hay muchas regiones vitivinícolas que se producen diferentes varietales, pero la zona núcleo es allí. Por eso, en lo que contábamos en el comienzo del programa, con esta visita de Sturzenegger allí a la zona de viñas, a la zona de producción vitivinícola, con esta decisión de regulación que nos llamaba la atención un poco la gran cantidad, ¿no? Se hablaba de alrededor de 900 normativas dadas de bajas. Bueno, me parece que son los puntos en los cuales hoy queríamos analizar. Por eso lo tenemos en comunicación al señor Fabián Ruggeri, quien es presidente de ACOVI, de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, productor allí. Fabián, ¿cómo va? Buen día, César Tapia y todo el equipo de Aire de Campo, te saludamos. Buen día, César, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, en principio, antes de ir a la reunión y a todo lo que ha sucedido, ¿cómo está la producción vitivinícola hoy? ¿Cómo la analizas en el país? Bueno, en principio, por lo que estamos viendo, vamos a tener una cosecha parecida a la del año pasado, que eso fue una cosecha ni excesiva ni baja, digamos una cosecha media de lo que viene siendo los últimos años. ¿Eso es en cantidad y en calidad, Fabián? En calidad todavía es muy prematuro, recién bien. Están los granos recién cuajados, nos quedan todas las lluvias y todo lo que viene para adelante de enero, febrero especialmente, que es cuando se empieza la cosecha. Claro. A nosotros nos afecta mucho, digamos, las lluvias cuando están cerca de cosecha, porque la uva, una vez que tiene una concentración de azúcar importante, cualquier daño mecánico que se produzca, con la humedad se genera una pudrición y bueno, claro. Eso es lo que nos produce daños importantes. Bueno, este es un dato importante que nos decís, porque hacemos mucho hincapié aquí en el programa de concientizar sobre el producto que tiene como el primer eslabón de lo productivo, que a veces después lo vemos relativamente en la góndola final, y si tenés una buena cosecha o mala cosecha, más allá de la calidad, también tiene que ver con la cantidad, y a veces vemos alterado a algunos mercados o algunas cosas que quizás no las tenemos en el día a día. Entonces, saber cómo viene la campaña en sí, obviamente que es muy importante. ¿Y que se define en este mes, Fabián, eso? No. Ah. O sea, al momento de la cosecha vamos a ver con exactitud. Sí vamos a tener un pronóstico, claro, más o menos para el 15 o 20 de diciembre, pero va a ser un pronóstico interno nuestro, digamos, claro. del sistema cooperativo. Hoy, como están planteadas las cosas según el INB y con las desregulaciones que vos mencionabas recién, ya el gobierno nacional a través del INB no va a dar un pronóstico oficial. Claro. Queda desregulado todo eso y se pierde todo lo que son las estadísticas, los pronósticos, bueno, una serie de cosas que vamos a tratar de recuperar. Bueno, antes de ir acá a los compañeros para las preguntas, ponernos en situación sobre esto que ha sucedido esta semana, que quizás obviamente para el sector, para ustedes ya vienen hablándolo hace mucho tiempo, porque contábamos al principio del programa que ya se habían tomado algunas medidas antes, y que ahora termina con esta visita de Sturzenegger por allí, por la zona, termina de darse esas bajas que ya se habían anticipado, con algunas excepciones. Contanos en grandes rasgos qué es lo que sucedió en este tiempo, qué es lo que se desregula y qué es lo que ha quedado ahí para debatir y ver cómo se lleva adelante. Bien, bueno, hacemos un poquitito de historia. Sí, claro. Esto empieza el tema de regulación cuando el ministro asume hace 2 años, se empiezan a charlar de regulaciones. Cuando se generó, si vos te acordás, el decreto de regulatorio donde estaba el INTA, el INTI, claro, también estaba el INB, en ese momento ya veníamos trabajando muchísimo todos estos temas y habíamos llegado entre la industria, la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Regulación
habíamos consensuado 8 o 10 puntos que no se iban a desregular o que dentro de la desregulación iban a seguir funcionando a veces con alguna pequeña diferencia respecto a lo que era como se venía haciendo. Pero son 8 o 10 puntos que para nosotros son extremadamente importantes. Claro. Eso ya estaba consensuado, ya estaba arreglado, ya estaba cerrado. El decreto, la Cámara de Diputados y Senadores, la legislatura, digamos, lo vuelve hacia atrás. El INB queda con todas las atribuciones y todo lo que tenía antes del decreto. Y bueno, y avanzan ahora con una nueva desregulación. Una nueva desregulación que, la verdad, si bien es muy parecida a la que teníamos anteriormente, incluyó estos 8 o 10 puntos que habíamos consensuado de que no debían ser desregulados. Claro. O sea, se avanzó en una desregulación prácticamente absoluta, con poca cosa, esta segunda, y la verdad que bastante sorpresiva. De repente nos dijeron, mañana sale el decreto, y bueno, ya el otro día salió el decreto. Claro. Después Ahora, vino Sturzenegger, sí. Sí, no, por favor, adelante. Después vino Sturzenegger en función de una serie de reclamos desde la industria, desde los gobiernos, incluso desde el mismo INB, en algunos artículos que ya habíamos acordado, pero fundamentalmente los gobiernos de la industria. Entonces, bueno, se genera una reunión en Mendoza, en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, con, te diría, el 99% de la industria estábamos presentes, y estaba el ministro Sturzenegger y estaba Martín Fernández, que es el jefe de gabinete de la Secretaría de Agricultura, que es quien tiene a cargo el INB, el presidente del INB, los ministros de producción de Mendoza, San Juan, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí le planteamos que la desregulación tal cual la ha generado va a generar o va a producir algunos perjuicios o posibles perjuicios dentro de la industria. Le planteamos sobre todo 3 temas o 3 puntos que son fundamentales para nosotros. Uno, que es la obligatoriedad del SIU, que hoy es optativa según el nuevo digesto. El SIU es el certificado de ingreso de uva, donde consta quién es el propietario de esa uva, a quién se la vas a entregar, el nombre de la bodega, el número de viñedo de donde se viene esa uva, la variedad tiene que corresponder con los datos que corresponden a ese viñedo, el tenor azucarino y los kilogramos que ingresan a bodega. Claro. Ese documento de ingreso es la base de toda la trazabilidad. Toda la trazabilidad nace de ese documento. Cuántos kilos o cuántos litros se elaboran, cuánto es el alcohol potencial que tiene, de dónde vino, todo nace desde ese certificado de ingreso de uva del SIU. La propiedad de la persona. Bueno. Fabián, ¿cómo va? Te saluda Esteban Fuentes. Esteban. ¿Cuál fue la conclusión de la reunión? ¿Se van a rever esos puntos que ustedes pidieron o les dijeron, no, ya está desregulado y hay que mirar para adelante? Un poco fue esa la contestación del ministro Sturzenegger. Esto ya se tomó la decisión y miren para adelante. Pero, a ver, lo que charlábamos con el ministro en su momento, digo, el 97% de la industria, la mayoría de las provincias vitivinícolas, porque estaban el ministro de San Juan, el ministro de Mendoza, y en representación, a través del ministro de Mendoza, habían enviado cartas al ministro autorizándolo a decirlo, a hablar en nombre de La Rioja, de Catamarca, de Salta, de Jujuy y de Córdoba. Todos le pedimos exactamente lo mismo, pero fue unánime el pedido, porque sabemos, porque la vivimos la industria, porque la conocemos la industria, porque sabemos de qué estamos hablando, porque hace
En mi caso soy tercera generación de productores de uva y de vino. Entonces sabemos perfectamente de qué estamos hablándole. Y bueno, la posición del ministerio en principio siguió igual, si bien esbozó al final de la reunión que podía llevarse la idea a Buenos Aires y seguir analizándola. En el día de ayer hizo una exposición en X, digamos, donde menciona que el SHU va a seguir siendo optativo, no obligatorio como nosotros le habíamos pedido. Fabián, buen día. Cristian Mira te saluda. Ahora, Cristian, se supone que las desregulaciones apuntan a bajar los costos de producción, ¿no? Tanto para los productores como para la industria. ¿Ustedes ven que alguna de estas desregulaciones consiga bajar los costos de producción? Mira, en el paquete de regulaciones, que eran 970 y pico, la gran mayoría de esas resoluciones, porque hay una ley de vino y después se complementa con resoluciones, digamos, del INB. La mayoría de esas resoluciones son obsoletas, si bien estaban vigentes, ya estaban en desuso hace tiempo. Con lo cual, bienvenido sea que se hayan tomado la molestia de puntearlas y darlas de baja para que no exista ninguna suspicacia de que pueda aparecer alguna irregularidad, digamos, en ese sentido. Pero hay cosas, y algunas, sobre todo esto del SHU, el control al final de la elaboración, ni siquiera le estamos pidiendo el resto de los controles que normalmente teníamos. La industria vitivinícola era una de las industrias más reguladas que existen y controladas. Se sacan muchísimos controles en la elaboración y durante el proceso final de elaboración. Y después de la elaboración se sacan todos esos controles. Perfecto, bienvenido. Se desburocratiza toda la parte administrativa. Bienvenida. Pero lo que no se puede hacer es perder la trazabilidad que tiene nuestro producto, claro, tanto para mercado interno como para mercado externo. Y no se pueden perder las estadísticas. El INB ya no se va a hacer cargo más de toda la parte de inscripciones de viñedo. No vamos a tener más los datos de superficie, si se aumenta, si disminuye. Los stocks vínicos, eso es lo que le decíamos nosotros del control final de elaboración, que ahora va a ir solo por una declaración jurada. Pero uno tiene que controlar si los kilos que ingresaron de uva corresponden a los litros de vino que se produjeron. Claro. Todo eso es sumamente necesario porque la industria vitivinícola, como cualquier industria, responde a oferta y demanda. Claro. Cuando los stocks vínicos son altos, los precios se bajan en el mercado y viceversa. Entonces, ¿cómo vas a intervenir con una política vitivinícola en un sentido o en otro si no sabes dónde estás parado y no tenés noción de los volúmenes que existen y lo que van a producirse? Es como si me dijeran, no tenemos datos de lo que viene de la cosecha de la soja. Claro. Está perdido, digo. Claro, claro. Fabián, y por último, ¿esto ustedes creen que no hay vuelta atrás con respecto, aunque sea a poder ser analizado, que aunque sea estos puntos que estaban de acuerdo en todas las provincias se vaya a analizar? Digo porque lo que dijiste al principio no es un dato menor, porque con otras medidas que ha tomado el gobierno con respecto a la barrera patagónica, cuando los gobernadores han levantado la voz, ahí es cuando el gobierno estuvo, de alguna manera, dio marcha atrás con algunas medidas y volvió a analizar. ¿Ustedes creen que con esta situación el gobierno no puede llegar a replantear, aunque sea estos puntos? Mira, ¿hola? Sí, ahí te escuchamos, Fabián. Bien, perfecto. Te decía, el gobernador de la provincia de Mendoza y el gobernador de la provincia de San Juan ya se expresaron. Se expresaron públicamente en los medios
y también lo hicieron a través de los ministros en forma directa en la reunión con Sturzenegger, que consideran que el SIU debe continuar, que para ellos el SIU no debe ser optativo, que sí debe seguir siendo obligatorio. Perfecto. El ministro lo dijo muchísimas veces, y es más, tiene una reunión el próximo miércoles con Sturzenegger, que se lo volvió a pedir, donde le va a presentar una nota formal con este tema a través del gobierno de la provincia de Mendoza. La verdad que me encantaría realmente que el ministro reflexionara en cuanto a estos pedidos, claro, y aunque sea volviéramos a tener una reunión para explicar en más profundidad, que te digo que se lo explicamos con mucho detalle, y se lo pedimos el 97% de la industria que estábamos presentes. Claro, claro, claro. Faltaba una cámara de Salta y una cámara de Río Negro. Claro. Los demás estábamos absolutamente todos. Totalmente. Entonces, Seguramente va a haber, para mí va a haber alguna reflexión. Lo que me llamó la atención es que no estuviera el secretario, quizás por algún compromiso, que no esté presente el secretario de Agricultura allí, teniendo en cuenta la importancia, pero al pedido creo que va a haber un replanteo. Fabián, te agradecemos muchísimo este contacto con Aire de Campo y seguiremos muy de cerca lo que vaya sucediendo. Obviamente el micrófono de Radio Nacional abierto, y ojalá se dé esta situación para que en esta contemplación, como así se dan de baja unas normas, que más allá de que un ministro vaya a las provincias y sepa de voz de ustedes cuáles son los requerimientos, como así le mencionaron que había muchas normas que ya eran obsoletas, como bien decías, por otro lado también se puedan atender estos pedidos, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Y un saludo grande a su audiencia. Un abrazo grande, que tengas buen día. Fabián Ruggeri, presidente de ACOVI, de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas. Así como decíamos esto, ¿no? Este punto, que está bueno que vaya Sturzenegger, me llamó la atención que no esté el secretario de Agricultura. Muy bien, 7 de la mañana.